Bueno, estamos analizando desde hace un tiempo la vigencia de una nueva ley laboral y estos convenios colectivos, lo que seguramente empieza a tomar forma a partir de lo que es los artículos más polémicos de una ley que, como muchos saben, ya se encuentra vigente. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por atendernos vía Zoom. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todos los oyentes de la radio y muchas gracias por la invitación. Bueno, hace unos días decíamos acá que había una empresa que ya había acudido al artículo que prevé el banco de horas, por ejemplo. Pero como para ser más genérico, doctor, e iniciarnos en esta conversación, ¿cómo usted graficaría esta aplicación de la ley? ¿Cómo se estaría instrumentando y si los problemas que se anticiparon iban a ocurrir en aquel debate están ocurriendo o finalmente está transitando de una manera que permita un vínculo laboral más fructífero? Bueno, la ley está plenamente vigente desde marzo de este año, sin perjuicio de que faltan algunas reglamentaciones que se están dando en los últimos días, sobre todo a principio de este mes, de junio, el 1 de junio más precisamente, salieron 3 decretos reglamentarios que tienen que ver con el personal registrado, también mejor dicho, reglamentaciones a lo que ya había sido la modificación de la ultraactividad. Y después, teniendo y tomando el ejemplo del tema de banco de horas, sí, el banco de horas necesita necesariamente que haya algún tipo de acuerdo entre el trabajador y el empleador, y sobre todo la anuencia del gremio de esa actividad para que pueda ser fructífero y eficaz. El ejemplo que usted cita de este gremio, bueno, no estaría siendo el ejemplo de la mayoría de los gremios. En el caso del gremio que yo represento, nosotros históricamente nos hemos opuesto al banco de horas. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión fáctica que ya se estaba dando previa a la reforma laboral o a la ley de modernización laboral, para definirla claramente. El banco de horas, históricamente el trabajador trataba de acordar con el empleador, bueno, me quedo 1 hora más tarde, la compenso otro día. Eran parte de pequeños acuerdos que se daban en el marco de la buena fe entre empleados y trabajadores y empleadores. Pero ahora la realidad es que esa facultad de poder acordar el banco de horas es un beneficio para las patronales, porque la realidad es que depende de la necesidad de la empresa, y en la medida que yo le exija o le pida a un trabajador que se quede por fuera del horario normal y habitual, ese trabajador lo más probable es que no se vaya a poder negar con respecto a esa extensión de jornada, con lo cual el empleador lo único que le va a decir es, bueno, te la voy a compensar en algún momento de este año, porque no tiene que haber una inmediatez necesaria para la compensación de esa extensión de jornada, y el trabajador lo más probable es que si necesita o lo ve como positivo que esa compensación se dé el día de mañana, lo va a hacer, sobre todo porque siempre está en una condición más vulnerable en la relación bilateral que hay con su patronal. Matías, y sobre el tema de eliminar la ultraactividad, que esto, en teoría, daría de baja algunos convenios colectivos. ¿Cómo lo ven a eso y qué riesgos corren los trabajadores si es que se eliminan los convenios colectivos? Bueno, sin hacer demasiado larga la explicación, sí tengo que hablar un poco del contexto histórico de la ultraactividad. La ultraactividad no ha sido un capricho de los gremios, y menos aún de la técnica legislativa que teníamos hasta ahora. O sea, hay una normativa que establecía la vigencia de los convenios en la medida que su vencimiento haya operado. La mayoría de los convenios colectivos son vetustos, viejos, muchos incluso obsoletos en algunas partes, porque claramente si hay un convenio colectivo que fue celebrado hace 50, 40 años, 30 años, la dinámica laboral actual está desactualizada con respecto a la normativa que establece ese convenio. Pero tenemos que partir de la base que ese convenio siempre genera mejores derechos de lo que son las leyes laborales actuales. Entonces, el fin de la ultraactividad atenta contra esa protección que brindaba el convenio colectivo a lo largo del tiempo para los trabajadores, porque convengamos que los gremios, el gobierno, son instituciones que tienen una permanencia en el tiempo, pero cuyas autoridades van cambiando. Entonces,
el piso de derechos que generan esos convenios colectivos se mantienen durante décadas, por lo menos hasta tanto se sienten las partes a renegociar ese convenio. Hay un mito que es falso creer que estos convenios colectivos no se renegocian, o por lo menos que no hay un debate en cada gremio para renegociar esos convenios. En el mismo gremio que yo represento, ha habido un largo debate para renegociar un montón de cláusulas, siempre en pos de la progresividad de derechos, no de la regresividad. O sea, siempre en pos de generar nuevos beneficios para los trabajadores, ampliación de licencias y un montón de ejemplos más que yo puedo dar, pero siempre en pos de tener en mira la protección del trabajador y la progresividad de derechos. El hecho de que ahora el gobierno nacional, con la reforma laboral, haya instalado el fin de la ultraactividad, sobre todo para lo que tiene que ver con cláusulas obligacionales, porque el gobierno hace una diferenciación entre cláusulas obligacionales y cláusulas normativas o convencionales. ¿Cuál es esta diferencia? El decreto 407 del 2026, que acaba de salir ahora publicado el 1 de junio de este año, da un poco más de certeza respecto de esa diferenciación. Las cláusulas obligacionales implican necesariamente todo lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones hacia los sindicatos para generarles un tope. Por ejemplo, en algunos gremios las contribuciones por la cuota sindical son de hasta el 3%, porque hay un componente de cuota solidaria y también un componente de cuota voluntaria. Entonces, como cláusula obligacional dentro de un convenio colectivo, se podía pautar que haya una cláusula en la cual el descuento de la cuota sindical sea del 3%, un descuento solidario, el trabajador tenía ese descuento independientemente de que esté afiliado al gremio o no, y ahora se lo quiere bajar a un tope del 2%. Pero la realidad es que esa es una intervención, una injerencia del Estado en la relación en definitiva y en la negociación colectiva que generó en aquel momento el sindicato y que, bueno, beneficia al trabajador. La cuota solidaria está pensada porque el trabajador se beneficia de las gestiones paritarias que hacen todos los gremios. En Después definitiva, Matías, si se cae un convenio colectivo, por más que, ya, como vos bien decías, hay muchos que ya están vetustos, ya son viejos, pero bueno, siguen rigiendo. Si se cae un convenio colectivo, ¿vos pensás que es posible que las partes, en este caso trabajadores y la patronal, se reúnan para armar uno nuevo? ¿En la práctica eso puede llegar a suceder como propone el gobierno? Puede llegar a suceder, pero no como propone el gobierno. En la práctica las partes se sientan a negociar, pero yo puedo hablar del ejemplo del sindicato que represento. Nosotros vamos a una mesa paritaria munidos de un montón de documentación y de datos para poder tratar de generar una negociación lo más alta posible en favor de los trabajadores representados, y del otro lado las cámaras empresarias mandan a un solo representante que suele ser un abogado. No voy a criticar la actuación de los colegas, porque yo también lo soy, pero suele ser un abogado que es apoderado de las cámaras empresarias y no tiene los datos a primera mano para poder negociar. Tan solo tiene instrucciones para poder negociar un convenio colectivo. Entonces, si yo voy y le pido mejores condiciones, porque entiendo que la realidad está necesitando, por ejemplo, la ampliación de la licencia por paternidad, que estamos todos de acuerdo que se necesita ampliarla porque la ley ya quedó vieja y la mayoría de los convenios, hay algunos que lo tienen, pero otros no. Pero si mi convenio no lo tiene, por ejemplo. Entonces, si yo voy y le planteo a la Cámara Empresaria, el abogado, el representante de la Cámara me va a decir, bueno, voy, pregunto y voy a ver si lo puedo negociar. Entonces, la voluntad está, pero no siempre tenemos a los mejores interlocutores para tales fines. Aún así, el debate se da. Porque si yo como gremio en algún momento quiero sentarme a negociar, lo más probable es que las cámaras empresarias lo hagan. Y es más, en lo que tiene que ver con la ultraactividad, que vamos a tener que renegociar la mayoría de las cláusulas, no las normativas. ¿Cuáles son las normativas? Las que tienen que ver con las categorías profesionales, los grupos a los cuales cada trabajador pertenece, las tareas, sino las obligacionales que impliquen un costo para el empleador, que es lo que se está hablando hoy en día. La realidad es lo más probable es que yo opino y soy positivista al respecto, que las cámaras empresarias se van a sentar y van a tratar de negociar estos convenios tal cual como están. Es el gobierno el que quiere imponer la idea de que tenemos que, con el fin de la ultraactividad, la idea es tirar el piso de derechos hacia la baja, forzar a determinadas cámaras empresarias de determinadas actividades a que bajen ese piso de derechos que ya fueron conquistados en el pasado.
Doctor, le hago la última consulta y le pido disculpas si por su rol en el sindicato no nos puede contestar esta respuesta o no nos puede dar la respuesta adecuada, pero así como hablamos de un nivel de endeudamiento de la sociedad muy alto, hace unos días el Tribuno publicó en tapa que en Salta se está dando un endeudamiento de la gente, bueno, con obligaciones primarias, que es récord. Le pregunto con los seguros, ¿está pasando algo parecido? ¿La gente dejó de pagar seguros que venía pagando hace tiempo o no? En realidad, a ver, hay una baja en el pago de algunas primas, pero sobre todo readecuaciones. Yo no puedo hablar por la mayoría de las empresas, pero sí sé, por lo que me han comentado trabajadores y afiliados, que han visto que aquel que tenía un seguro de todo riesgo por una responsabilidad civil automotor, ahora quiere tener un terceros completo. Aquel que tenía un terceros completo ahora lo readecua a tener por lo menos el mínimo de responsabilidad civil que le garantiza que ante cualquier control vehicular o policial o lo que fuere, tenga lo mínimo indispensable para poder circular. Entonces yo creo que ahí hay una merma, ahí está bajando, algunas cosas están bajando porque claramente se ve, se nota. No puedo darle estadísticas de una cifra negra como puede ser el no seguro. Hay gente que ha decidido circular con su vehículo sin seguro porque ya no lo pueden pagar. Eso no lo podemos, por lo menos yo no sé dónde podríamos sacar esa estadística, a menos que haya reportes policiales que indiquen la cantidad de infractores que han encontrado en esa situación. Pero sí hay una readecuación porque la gente no está llegando con los gastos primarios a fin de mes, y como usted bien dijo, el nivel de endeudamiento es fenomenal en Argentina y en nuestra provincia de Salta, sobre todo, diversos medios se han hecho eco de eso, que hay muchas familias salteñas endeudadas. Doctor Matías Raffo, secretario general de la sección noroeste del Sindicato del Seguro, gracias por darnos estos minutos en esta mañana, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 10:46 minutos.